Hola Isa, tendrás que activar el micro y aceptar la grabación, que estamos grabándolo para YouTube. Acepto. Vale, fenomenal. ¿Ya estamos? Ya estamos. Vale. Bueno, hoy hago en YouTube encuentros, es que no hemos hablado casi nada. No hemos hablado casi nada, pero en YouTube hago encuentros con personas que me encantan y tú eres una de ellas, ¿vale? Te cuento un poco, ¿vale? La Sí. presentación que yo he sacado en internet de tu trabajo para que los que no te conocen te conozcan, ¿vale? Y si tienes que corregirme algo, me dices, ¿eh? Yo leo y ahora lo hablamos. Venga. Isa Garmón es una artista zaragozana, pintora figurativa de influencia impresionista y simbolista que ha convertido la luz, el color y la figura humana en su particular lenguaje. En sus obras aparecen mujeres, miradas y seres que parecen habitar entre lo visible y lo invisible, entre lo que mostramos al mundo y lo que todavía permanece escondido dentro de nosotros. Su pintura no pretende darnos una interpretación cerrada, al contrario. Isa cree que una obra tiene que hablar por sí misma y que es el espectador quien termina creando su propia relación con la obra. Y quizás por eso sus cuadros tienen algo de espejo, pero también, a mi punto de vista, algo de oráculo, ¿vale? Hoy vamos a hablar de arte, de inspiración y de llevándolo al terreno astrológico de Neptuno, ¿vale? Bueno. Antes de empezar o de arrancar, ¿algo que añadirías o que quitarías de la definición? La verdad es que no, la verdad es que me encanta la definición que has hecho. Me gustaría saber de dónde la has sacado, o no sé si es al Sí, final pues de... he recogido de diferentes páginas, o sea, desde Sí, el Heraldo, para que te hagas una idea, sí, desde el Heraldo de Aragón hasta páginas ay, ¿cómo se llama? Bueno, de cosas de artistas. O sea, sí, que he sí, recopilado cositas de otras webs, quiero decir, no he hecho gran sí, cosa. sí, entiendo. Em, Me viene a la cabeza, o sea, me ha venido a la cabeza, mientras lo leía lo que he preparado, toda ¿Mm? esta cosa de que a veces a los artistas se os encasilla, entre comillas, por lo que hacéis, ¿sabes? Em, Bueno, yo, sí. el otro día hablaba con otro invitado que era Alejandro Lodi y hablábamos esto de que, claro, cuando definimos el trabajo de una persona, eh, se está encasillando en sí misma, ¿no? O sea, si dices Ana Lorente, astróloga y tarotista, bueno, ¿y qué más? ¿Sabes? O sea, puedo ser más cosas o puedo expresar más cosas, ¿sabes? No sé cómo te sientes tú como artista. Pues a ver, tienes mucha razón en el sentido de que creo que es algo como generalizado hacia los seres humanos, como encontrar una palabra o unas palabras con las que conseguir definir a la persona pues sobre lo que hace y a lo que se dedica, ¿no? Entonces, en relación a mí en este caso, pues bueno, que se me seleccione pues un tipo de expresión artística o un tipo de motivos de representación, pues bueno, me puede encasillar. ¿Me puede definir? Sí, pero bueno, también creo que eso al final puede ayudar a la gente, ¿no? A Claro. localizarte y sobre todo a llegar a entenderte mejor, ¿no? Y al final el que se acerca a ti acaba encontrando mucho más allá de esas dos, tres palabras que te definen. Ujú. Fíjate, Isa, que cuando te mandabas un poco lo que te iba a abordar en esta charla, se me ocurrió abordarlo. Al principio había pensado en tarot, pero luego me venía mucho a la mente el tema de Neptuno en astrología, que Neptuno es el regente de Piscis y todo lo que tiene que ver con lo neptuniano tiene que ver con lo intangible, con lo canalizado y curiosamente, o no curiosamente, también Neptuno es el que se encarga de lo artístico, ¿sabes? De la música, de la escritura, del arte a multinivel, ¿no? Y bueno, no sé tú cómo lo estarás viviendo desde tu lado, ¿No? pero en el cielo Neptuno está en Aries. Entonces eso es como un hito, ¿vale? El Sí. hecho de que Neptuno esté en Aries y se ha estudiado como en efemérides cuando Neptuno ha estado en Aries, trae una revisión muy fuerte del concepto de lo intangible, el esoterismo, pero también impacta en lo artístico y en lo creativo, ¿sabes?
Sí. No sé si tú desde tu lado como artista ves que hay una nueva forma de interpretar el arte o que está viendo como algún movimiento. Claro, date cuenta que Neptuno en Aries es un tránsito lento, pero ya se me empieza como a sentir, ¿sabes? Sí. Yo a lo que me corresponde, que es en la parte esotérica, que es también súper neptuniana, creo que está viendo una forma de reinterpretar lo esotérico, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de las señales. ¿Son todas señales o nada es una señal? ¿O me escudo en que necesito una señal para accionar algo que hay dentro de mí? O sea, como que se empiezan a abrir ventanas de información más reflexivas, que ya no solamente estar esperando a, bueno, que una paloma blanca venga y me diga tal, ¿sabes? O sea, no sé si en el arte también se está viendo algún cambio. Pues no sabría qué decirte, o sea, yo a nivel personal sí que estoy viviendo un cambio, sobre todo un cambio en términos de expresarme con muchísima más libertad. En relación a lo que hemos comentado antes, pues la trayectoria artística inevitablemente pues te define de alguna manera te presenta al público de una manera, de una forma, ¿no? Y entonces el Ujú, público reconoce tu obra pues a través de las temáticas, a través de también de los lenguajes, ¿no? Pero creo que sobre todo las temáticas que se tratan pues son muy, es como la huella principal, el sello. ujú, Entonces creas una identidad inevitablemente con todo ello y muchas veces hasta te puedes llegar a sentir esclavo, ¿no? O esclava de esa identidad. ujú, Y yo, por ejemplo, pues llevo un tiempo ya viviendo de querer expresarme de otra manera, pero a ujú, la vez sentir que si salgo de eso que me representa ante el público, como que no voy a ser valorada de la misma manera, ¿no? Porque claro. eso otro, vamos a decir, mis orígenes me han llevado al éxito y Ujú, entonces presentar otra propuesta me puede... hay un primer momento así como de temor, ¿no? De ujú, no es lo mismo, ¿no? Entonces como que a la gente a lo mejor no le va a gustar, ¿no? Y entonces empieza un momento como de resistencia también, ujú, de querer hacer las cosas de otra manera, pero seguir en el modo en el que estás. Entonces, ahora yo me siento mucho más valiente, me siento mucho más confiada y entonces pues dispuesta a explorar ese o esos nuevos caminos que ujú. llevan tiempo llamando a mi puerta. Ujú. Fíjate que no se dice que desde el punto de vista como de la ley de atracción y tal, del esoterismo que es el más empoderante, se dice que no hay nada que cueste más de mover que aquello que ha alcanzado el éxito, ¿sabes? O sea, que el éxito puede ser una trampa para que el ego se aferre a yo ya he conseguido esto, yo ya he defendido esto y ha sido valorado. Entonces, desde ahí, como no voy a cambiar o no voy a tal, o sea, es aplicable en tu caso, o sea, en el caso creativo es más tangible, ¿no? Y más poético también, pero pasa también con las empresas, ¿no? Que es como, no, si yo he alcanzado el éxito vendiendo, me lo invento, ¿vale? Móviles, como yo ahora, aunque no me apetezca vender móviles y me apetezca vender pizzas, voy a cambiar el formato de mi empresa, ¿sabes? Y es como lo que nos ha dado éxito deberíamos de entenderlo como checks, ¿sabes? O sea, ya he subido esta montaña, no me quedo en la montaña toda la vida, diciendo, vale, y ahora como he alcanzado esta montaña, luego no sé si alcanzaré otra, me voy a quedar en esta, ¿sabes? Y yo creo que al final es un poco lo que nos puede pasar a los seres humanos en general, ¿eh? Pero creo que desde el punto de vista creativo, eh, y quizás incluso es más tramposo esto para el ego, porque, no sé tú, me imagino que también lo habrás oído, pero las personas que en algún momento hemos estudiado algo artístico o creativo, todas hemos oído de eso no se puede vivir, eso es un hobby, eso tal. Entonces, claro, cuando además en el entorno te dicen, o la sociedad te dice, eso es un hobby, de eso no se puede vivir, cuando alcanzas el éxito dices, claro, de aquí a ahora cómo me muevo. O sea, es todavía más difícil ser valiente, Mm. ¿sabes? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Al final, pues todo eso condiciona, ¿no? Pero mira, me ha encantado lo que has dicho de durante todo este camino he subido esta montaña, he llegado a la cima, la he conquistado
y ahora lo que no puedo hacer es quedarme en ella plantada Claro, y con miedo a bajar, ¿no? También, claro, que con olvidado miedo a bajar bajar. también. Claro, Y entonces esa metáfora me parece buenísima. sí. Fíjate, te quería preguntar también en nuestra charla, además estaba implícito en la presentación, ¿no? Que según algunas fuentes en internet, creo que tú misma dices que el que termina la obra es el espectador, configurando su imagen. Cuéntanos un poco sobre esto. Pues esto va en relación a la idea de que una persona cuando pinta una obra muchas veces se pregunta, y a mí mucha gente me ha dicho, de cuándo sientes que la obra ha Está terminado, ¿no? terminada. O cuándo decides que ya está hecha, ¿no? Es algo complicado porque en realidad una obra puede ser interminable, siempre hay Ujú. cosas que hacer, siempre hay cosas que mejorar, siempre se puede transformar, ¿no? Pero claro, la cuestión es cómo decidir cuando ya está contando una historia, ¿no? Cuando ya tú sientes que la obra ya ha concluido. Pero es una conclusión que tú le das, es decir, la obra termina en cuanto a un nivel de ejecución, ha adquirido sentido para mí como creadora, pero ahora cuando yo la muestre ante ti, tú, en base a tus experiencias y a tu vida, vas a tener pues una experiencia propia, valga la redundancia, Ujú. sobre el significado de esta obra. Más allá de lo que yo pueda volcarle, la intención que quiera darle, la simbología que pueda tener, tú le vas a dar una interpretación propia, al igual que cualquier persona diferente a ti se muestre ante la obra. Entonces, por eso pienso que la obra tiene múltiples interpretaciones y múltiples finales dependiendo del número de personas que se posan ante ella. Fíjate que es como súper interesante, ¿no? Porque pasa lo mismo con la vida. ¿Sabes? Sí. Es como, está el día de llover. Uy, qué mierda está de llover, no sé qué. O, uy, qué bien para el que tiene campo. ¿Sabes? Claro. Uy, qué bien que va a llover con la sequía que hay, no sé qué. O sea, fíjate que la propia vida es como muy susceptible de interpretaciones todo el rato. No sé si alguna vez te ha pasado hacer una obra como con una proyección específica y que luego tenga otra, ¿sabes? Tipo, por ejemplo, decir, esta obra es muy alegre, pero a la gente no se lo parece, o viceversa. Pues a ver, ahora mismo la verdad es que creo que estoy bastante sincronizada con la intención que le doy y la intención Lo, que llega y lo que llega, pero sí que me he encontrado en el pasado con esas situaciones y me producía mucho desagrado porque yo buscaba crear un tipo de obra con una energía y transmitirla al espectador y al espectador le llegaba pues con algo totalmente diferente y era algo que yo no quería que pasara, ¿no? Si yo quería claro, crear una obra con una bonita energía y que ofreciera positivismo, no sé, tranquilidad, divertimento, sí, pues producía a lo mejor temor, miedo y yo digo, no, esto no quiero, ¿no? Entonces... Lo que yo me propuse para mí misma fue ser más consciente sobre la manera en la que creo la obra, qué tipo de lenguajes incorporo, qué tipo de paleta de color, porque todo ello al final está influyendo para que la obra termine con una energía y que sea yo de alguna manera quien controle todo eso. Más allá pues de crear desde la libertad, desde ese punto juguetón, espontáneo, ¿vale? De fluir, que toda creación ha de realizarse desde ese punto, pero que lo que yo pudiese controlar fuese, pues eso, dirigir la obra como directora de orquesta, de alguna manera. claro. Isa, ¿tú eras Tauro? Sí, Sabéis que hay diferentes fuentes, ¿eh? Pero yo me fío más de la que dice que Da Vinci, igual esto ya te lo he contado en persona, que Da Vinci era Tauro y que entonces que Tauro, es que esto se explica cuando enseñamos astrología, porque se explica lo de Da Vinci para entender la energía de Tauro. Y es que Tauro es como una energía lenta porque es muy perfeccionista, ¿sabes? Muy tranquila y como que en detrimento puede caer en esta cosa de nunca lo veo acabado. Entonces se pone de ejemplo a Da Vinci por esta cosa que tenía él también de perfeccionismo, de no está terminado todavía, no tal.
Tú puedes como caer también en ese bucle, ¿eh? Totalmente, totalmente. He estado en ese bucle, o sea, desde que tengo uso de razón y es algo que he detestado profundamente. Me ha llevado a arruinar muchas pinturas. Y hasta que me harté de hacerlo así, de entrar en ese bucle y entonces yo me obligo y me acostumbro a entender que la obra funciona y que no necesita volver a revisarla, ni hace falta que un pómulo gire perfectamente, o sea, entender cómo la obra en su totalidad en el momento está funcionando y si es válida o no es válida, pero no pensar en estándares de perfección porque Porque te te lleva al vuelves desastre. loca. Qué Loquísimo. fuerte, ¿eh? Le pasaba a este hombre lo mismo. Sí. Y Isa, tú cuando, me da como mucha curiosidad, tú cuando creas algo, bueno, no sé, igual no tienes ningún protocolo, ¿eh? Pero tú cuando creas algo, primero tienes como la idea en la mente y le vas dando forma, Mm. o te sientas y empiezas como a hacer un boceto, o cómo te suele venir. Pues a ver, yo la verdad es que tengo la facultad de crear visualización. Creo, genero una imagen, aunque sea una imagen vaga, En la pero mente. en la mente, sí. Visualizo la imagen y lo que pasa que no es una imagen muy definida, es como la definición de un sueño, ¿no? Ujú. El tipo de imagen que vemos en un sueño. Entonces ese es como el punto inicial y de ahí pues tiro, o sea, empiezo a hacer bocetos, Claro. sketches y ya de ahí pues salto a la creación de la escena con el modelo y ya Ujú. diseñar todo para poder pintar. Ya, qué interesante porque Neptuno es también el planeta de los sueños, Mm, ¿sabes? Literalmente como de todo lo onírico. Y luego fíjate que todo lo artístico se supone que es, se supone no, es una plasmación, es plasmar lo neptuniano en lo que es tangible, ¿sabes? Por eso tiene mucha cosa que tú digas que lo ves como en una imagen visualizada, que a mí personalmente que canalizo mucha información diariamente también le tengo que explicar a la gente que me vienen imágenes y que luego yo de esas imágenes creo ya la historia que le tengo que transmitir a la persona o que me tengo que transmitir a mí, ¿sabes? Y no siempre son literales. O sea, que tipo, por ejemplo, ahora no me viene ningún ejemplo, pero no son literales. O sea, las canalizaciones rara vez son literales mm, porque es como si en lo intangible no, nuestro idioma, nuestra forma de expresarnos se quedase corto. Por eso mm, hace falta el lenguaje de símbolos, ¿sabes? El claro. lenguaje de símbolos tiene como muchos significados, o sea, el símbolo de la paz es el símbolo de Mercedes, o sea, cada persona a algo, fíjate qué pasa con el arte, cada espectador que lo ve genera un significado diferente de la obra, ¿sabes? La astrología es un lenguaje de símbolos, el tarot es un lenguaje de símbolos, es decir, la carta del tarot de la muerte para la gente puede ser horrorosa, no quieren ni meterla en el mazo. Para mí puede tener otro tipo de símbolo mucho más empoderante. O sea, cada persona en lo que ve genera un significado diferente. Y entonces yo creo que lo neptuniano, que está como más allá, como al otro lado, necesita una expresión simbólica, ¿sabes? O sea, necesita del arte, de la música, del arte plástico, por supuesto, de la poesía, de un libro, porque cada persona va a tener el propio significado. O sea, en el lenguaje normal, que no es el lenguaje de símbolos, tú sabes que esto es boli. Fin. No podemos darle mucha cancha a, no, para mí el boli significa no, ¿sabes? Mm. Entonces tiene como mucho sentido que tú generes como esas imágenes y luego lo plasmes. Y en esas imágenes que generas, tú ya sabes más o menos la intención emocional que va a tener la obra. No del todo, no del todo. Yo simplemente la imagen que visualizo es el impulso inicial. Luego la emoción, sí, sí que la imagen y el diseño de composición que realizo, sí que le doy como algo de significado, ¿vale? Ujú. Algún tipo de intención de, pues por ejemplo, aquí detrás yo tengo Sí. una mujer montada a caballo portando una luz.
Sí, Entonces, bueno, o sea, creo que podemos sacar asociaciones de la imagen, pero bueno, al final es una mujer portando una luz en un caballo, ¿vale? Entonces, pues bueno, podríamos hablar de la portadora de luz, la luz de la humanidad, claro, de la luz claro. individual, ¿vale? Entonces, más allá de eso, Ujú, cuando la obra se está gestando, va adquiriendo el sentido real. claro. Conforme se va gestando, Ujú, la obra al principio está callada, la ujú. obra está como inerte, es como que todavía no tiene vida. Y En entonces, el proceso del boceto, quieres decir, por ejemplo, o de los de ejecución, de ejecución. de ejecución. Al principio yo la siento como muy plástica. Ujú, Hasta que llega un momento donde pues la obra pues tiene un número de pinceladas, un número de decisiones que de repente se manifiesta la verdad de la obra, que la ujú, verdad de la obra es la vida propia de la obra. De repente el personaje que hay, si tiene los ojos abiertos y mirándome, de repente me mira. De repente ujú. me habla, de repente me dice, hey, estoy aquí, de repente yo siento que esa persona o ese personaje tiene una identidad ya. Entonces, a partir de ahí, yo siento que ya sé qué hace esa obra, para dónde va y qué significado tiene, ¿no? O sea, es un momento como muy mágico y muy motivador. ¿Y el proceso del color viene como también como por inspiración o tú ya, porque claro, como los colores tienen a nivel, a todos los niveles, ¿verdad? Sí. Como que, o sea, hasta para la decoración de una casa, ¿no? Pero a la ropa, todo. Como los colores tienen como tanto poder de significado, Mm. ¿cómo lo gestionas tú? ¿Ya sabes qué color va a haber o vas jugando o... Pues juego con el color y es total, o sea, juego con el color de forma muy instintiva. Yo me expreso siempre de manera que digo que siento el color. Yo Ujú, siento que hace falta un verde, yo siento que hace falta un azul, un naranja, ¿no? Sí que hay una planificación inicial, que en los estudios yo decido con qué paleta y en qué línea me voy a mover. Pero normalmente se producen cambios dentro de la obra. La paleta inicial me ha servido como de pistoletazo de salida, pero ujú, luego la obra empieza a hablar por sí misma, ¿no? claro. Yo siempre digo que tenemos que aprender a escuchar a la obra habla y la obra nos pide cosas, ¿no? Y entonces la obra es la prioridad, no somos nosotros. Entonces tenemos que como que dejar esa parte de ego, ¿no? A un lado y simplemente pensar en la obra que está pidiendo y qué es lo que necesita, ¿no? Y ya sabes que es que me ha dado como tal porque a mí me pasa con el tarot que yo le digo a las chicas, es que llega un momento que el tarot me habla. O sea, quiero Mm. decir, y me encanta que a ti te pase lo mismo, porque es como, porque yo durante mucho tiempo era como, no le pasa a nadie más, o sea, a nadie más el tarot le habla, porque es como yo te enseño la ejecución, que además tú eres profesora de arte también. Yo te enseño la ejecución, te enseño a tirar el tarot, te enseño el simbolismo o todos los simbolismos de cada carta, pero llega un momento que el tarot te habla, ¿sabes? Que tú dices, por ejemplo, no sé qué carta puede salir aquí. Pues la reina de bastos, ¿vale? Imagínate, ¿no? Pues tiene un significado, es sobre todo la gestación de las pasiones, estar en calma con la vocación, bueno, tiene múltiples significados, ¿vale? Pero llega un momento que en la tirada de repente la propia carta me señala la mano, cómo lleva el bastón hacia adentro, como tal, y como que me va a dar datos de lo que le tengo que decir a la persona, ¿sabes? O me señala hacia su mirada o hacia el cabello rubio, y sin embargo, con otra persona, con otra consultante, me sale la misma carta y me habla de otro detalle, siempre relacionado con el dibujo, ¿sabes? Y ahí es donde, por ejemplo, pues podría, imagínate que me estás preguntando por alguien, ¿no? Y entonces la señora, o sea, la carta, fíjate, digo la señora, la reina de bastos me señala el pelo y entonces le digo, ¿esa persona tiene el pelo rubio? Sí, ¿cómo lo sabes? Y es como, siempre que salga esta carta no te va a hablar de alguien de pelo rubio, ¿sabes? Pero es como que la carta te habla. Es como muy interesante que la obra te hable, ¿sabes? Te pida o te pida o te diga por aquí no o por aquí sí, ¿sabes? Bueno, Eh,
yo creo que en relación a lo que has dicho antes sobre Neptuno, ¿no? Que es la parte intangible, ¿no? Y claro, la cosa es cómo se aunan o en qué momento se encuentran lo tangible y lo intangible, ¿no? Entonces, claro, nosotros pues somos puente, pero estamos dentro de lo tangible, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos conecta hacia lo intangible, ¿no? ¿Cuál es esa red o esa conexión, ¿no? Sí. Entonces, los procesos creativos y los procesos creativos, que son cualquier cosa que nos pongamos a hacer en realidad, si estamos como realmente conectados con el presente, con lo que estamos haciendo, al final, pues hay algo que habla, ¿sabes? Ujú. Entonces, lo bonito, pues tú con el tarot, yo con la pintura, pues que nos estamos, o sea, estamos dedicadas a algo en concreto y que estamos concentradas y resulta con la capacidad de poder escuchar, entre comillas, lo que eso que intenta comunicarse, ¿no? Ujú. Y luego no sé si te pasa con tus alumnas y alumnos, pero es como la parte más, no quiero decir compleja, porque no es que sea compleja, pero la parte quizás más difícil de explicar, porque no es metodología, ¿sabes? Sí, y no todo el mundo la La comprende de la coge. misma manera, exacto, porque hay Sí, mentes que son un poquito más racionales, que necesitan sí, ese A, B y C, y hay sí, otras mentes que son más capaces de entender eso que no puede explicarse, ¿no? sí, sí. Em, ¿Cuándo supiste tú, Isa, que querías dedicarte a esto? Pues yo me doy cuenta que quiero dedicarme a esto cuando, pues a los 20 años, yo me metí a estudiar diseño gráfico. Hasta los 20 años yo andé perdida en el sistema educativo sin saber a dónde ir. Como la mayoría de nosotros. Sí, o sea, metida en el rebaño. No sé si alguien en Y, algún momento... y Sí. estudiando diseño gráfico a lo mejor porque pensabas que era lo que tenía más salida, ¿no? Pues no, simplemente era algo que me presentó mi madre y me dice, oye, porque iba a hacer diseño de moda, que era algo que me resultaba atractivo, y luego mi madre me dijo, oye, ¿y qué tal diseño gráfico? Y digo, oye, pues como que me resuena más, ¿no? Y entonces, gracias a meterme a estudiar diseño gráfico, empieza a despertarse el dibujo que andaba dormido en mí, porque yo, pues de pequeña demostré la habilidad de que el dibujo se me daba bien. Nunca fui a ninguna academia ni nada por el estilo, pero simplemente pues lo aparqué y ya está, ¿no? Y entonces a los 20 retomo el dibujo y sin que fuera algo planeado, sin que fuera algo de propósito, pero de repente me puse a dibujar mucho en los cuadernos. Y eran dibujos horribles, pero yo muy motivada. De repente, por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo dentro de los estudios que me encantaba y entonces ese fue el detonante, ese fue el detonante. Y luego, pues de diseño gráfico, salté a estudios de ilustración y entonces dentro de los estudios de ilustración, o sea, yo a partir de ahí yo ya destacaba con muy buenas notas porque estaba súper enfocada y muy motivada. Claro. Y entonces ahí pues conocí a mi maestra, primera maestra Amaya Gúrpide, una pintora académica, y ella me introdujo en el mundo académico de pintor, vamos a decir, clásico, de óleo y dibujo de carbón. Y bueno, ese mundo cuando entras, o sea, encuentras que es tu brújula. O sea, Claro. tiene algo tan poderoso que dices, yo no salgo de aquí, o sea, solo me queda ir para adelante y ver qué cosas me encuentro y tratar de ser muy buena en esto. O sea, yo era algo que pensaba. Curiosamente, Isa, era algo que de pequeña sí que te gustaba pasar el tiempo ahí. Sí, o sea, yo de pequeña, y además es que cuando pasa el tiempo tú te das cuenta de que ya has decretado cosas. Yo cada Bueno, vez, yo cada vez soy más consciente y digo, es que Dios, el universo, la fuente, quien sea, es que me regala todo lo que le pido, ¿no? Y no sabemos cuándo lo va a manifestar, pero sí, me lo regala todo. Entonces solo hay que tener paciencia y enfoque. Y estar bien, por supuesto. sí. Pero yo cuando era pequeña, yo me acuerdo de una conversación con mi abuelo que yo le decía, abuelo, yo de mayor seré.
o capitana de veterinaria o dibujanta. Porque a mí de pequeña me gustaba mucho el ejército, no sé, yo Ah, sentía fíjate, ¿eh? admiración, yo veía los desfiles por la tele y yo estaba embobada. Y entonces me quería meter al ejército y mi abuelo me decía, estudia una carrera y te metes al ejército, porque si no entras de raso y eso lo pasan muy mal. Y digo, vale, digo, pues veterinaria, digo que los animales están bien. Claro, claro. Y curiosamente, o sea, yo en bachiller, cuando terminaba bachiller, yo iba enfocada para policía, guardia civil, o sea, Guau, ¿eh? Tía, es que la vida te encuentra, ¿eh? Como digo yo siempre, es que la vida te encuentra, ¿eh? hombre, que sí me encuentra. Y entonces la vida, ¿sabes qué hizo? Poner un periódico por ahí y mi madre vio el diseño gráfico. Estaban publicitando los estudios superiores de diseño gráfico de la Escuela de Aragón. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Es que, tía, hay un fragmento de Antonio Gala que no recuerdo ahora exactamente cómo es, pero le preguntan a Antonio Gala, ¿tú crees que... ¿Tú crees cómo era? ¿Tú crees que cuál es el destino, ¿no? O cuál es el propósito y tal? Y decía Antonio Gala, tú sal que la vida te encuentra, ¿no? Es como, o sea, estate, y yo siempre digo, tío, es que la vida te encuentra, porque Totalmente. si hubiésemos como planeado lo que hacemos ahora, en plan, literalmente paso por paso, no hubiésemos como llegado ahí, ¿sabes? Sí. Y luego, tía, creo firmemente que sobre todo lo neptuniano, que es lo artístico, lo creativo, esta conexión como tal, yo puedo sentir como las personas que estamos destinadas a esto, está Neptuno como diciendo, bueno, en algún momento van a conectar, ¿sabes? Esta cosa que acabas de decir de, tú te pusiste a dibujar y dices, esos dibujos además que eran horrorosos, ¿no? Horrible. Pero me llenaban, ¿no? Y es que hay algo y esto yo se lo digo mucho a mis hijos, ¿eh? Les digo, sobre todo, tened en cuenta que tenéis que dedicaros a cosas que os gusten, ¿sabes? Porque cuando veo en mi consulta, en consultas privadas, ¿no? Gente con grandes crisis de identidad laboral y a lo mejor, siempre, bueno, siempre les pregunto, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niño? Y a Mm. lo mejor era, mis abuelos tenían una granja y estar con los animales. Y esta persona es un directivo de una gran cadena. O sea, no tiene nada que ver con ser granjero, ¿sabes? O mucha gente, muchísima Isa, le gustaba pintar, o le gustaba bailar, o le gustaba tal, pero lo tienen como tan castrado, ¿sabes? Que es como, ya no te digo dedícate a esto, pero para desbloquear tu crisis creativa y laboral adulta, tienes que retomar con las cosas que te gustaban y castraste totalmente, ¿sabes? Y tiene que ver muchas veces con montar un teatrillo, bailar, Mm. pintar, jugar a cosas. Fíjate que es que me ha dado la risa porque yo lo que más recuerdo era que me gustaba todo, porque soy como, y de hecho fíjate que mi trabajo es como muy, como que hago muchas cosas diferentes, aunque se me encasille solo en dos, ¿no? Pero recuerdo que dentro de que me gustaba todo, lo que más me gustaba era estar en el jardín con las plantas y recoger plantas y hacer como perfumes y pócimas. O sea, que Mm. era como una cosa como lo tuyo de, o sea, que en mi casa nadie hacía pócimas, nadie tal. Y sí que recuerdo que mis padres siempre han tenido colecciones de arte, entonces ha habido mucho arte en casa siempre, de todo tipo, pero había mucho abstracto. Y yo recuerdo de pequeña tener miedo a según, pero pequeña, pero no muy, muy pequeña, o sea, ya con una parte más racional, tener miedo a según qué obras, ¿sabes? Y yo les decía a los adultos, es que la obra habla, ¿sabes? Como si me estuviesen diciendo cosas negativas, ¿no? Y yo ahora en edad adulta estoy segura de que quizás esas obras estaban proyectadas con rabia, ¿sabes? Cuando ves los Puede trazos ser. que se genera como... Me Mm. viene a la cabeza me ha venido a la cabeza además cuando decíamos lo de la gente cómo interpreta el arte tan diferente a veces como el artista, ¿no? En el sentido de que eh, es muy mainstream tener el Guernica en casa, la réplica, obviamente. Sí. Pero yo pienso, el Guernica, bueno, no quiero ofender a nadie si alguien tiene el Guernica en casa, ¿eh? Pero yo pienso, el Guernica tiene como una carga vibracional de guerra, destrucción, sangre, o sea, es conmovedora verla en persona, ¿no? Sí.
quizás esa obra no sea la ideal para tener en el comedor de tu casa, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, sí. O sea, como que la obra te habla y lo único que tenemos que estar es un poco atentos, ¿sabes? A percibir lo que nos dice, ¿no? Eh, Luego, el arte, no sé si tú lo ves así, pero siendo conectando con todo lo neptuniano, como pasa con la música, con una obra de teatro, el arte plástico puede ser también como muy terapéutico, como poner en palabras algo que yo siento o que quiero integrar en mí. Mm, Con el arte me pasa que digo, esta obra la tendría en mi casa porque quiero integrar esta energía en mi hogar, ¿sabes? sí. A ver, claro, o sea, pasan dos cosas. Una es la energía del creador, ¿no? O sea, tú como creador, ¿qué estás dejando sobre la obra? ¿Qué misión hay en esa obra? Yo, por ejemplo, a mí me gusta utilizar, no es que yo cargue conscientemente mis obras, pero sé que llevan de lo que yo soy. Claro, Y yo tengo una serie de creencias claro. y bueno, pues pienso que también parte de mi misión en esta tierra es aportar luz, ¿no? Entonces lo hago a través de las pinturas. De hecho, es muy curioso porque hay millones de caminos para crear una representación pictórica, es decir, hacer un cuadro con diferentes paletas de color, pues diferentes lenguajes al fin y al cabo, ¿no? Y Sí. entonces yo encuentro alto atractivo en muchísimos tipos de lenguaje. Y entonces digo, venga, pues voy a pintar cuadros en escala de grises, porque cuando veo cuadros de pintores que utilizan los grises, no toda la pintura gris, pero sí una inclusión de grises como tonos en la pintura, pues me resulta altamente atractivo. Pero resulta que cuando yo pinto a través de grises, me siento muy incómoda. Y la Sí. obra adquiere como una vibra que a mí Incómoda, ¿no? sí, que no me gusta y la acabo yendo a la explosión del color, ¿no? Porque de alguna manera como que descubro que yo no soy eso, ¿sabes? Claro, claro. Y que al final la obra está desprendiendo una energía que no es la que quiero que tenga, ¿sabes? Y entonces me está ocurriendo, por ejemplo, con esta que tengo detrás. Uy, pues esa de detrás. A ver, ¿puedes girarte un poco para que la veamos o nos la puedes enseñar de alguna forma? Qué Eh, bonita es, ¿eh? sí, o sea, A ver. Tía, pero es súper bonita. Porque le has metido grises, igual es la luz, ¿eh? Pero. claro, o sea, la obra es concebida desde un duotono en rojos y entonces luego lo que he ido incorporando es color, pero Sí. más como una sensación de gris, ¿vale? Fíjate, ¿eh? Entonces, claro, es como que me gusta, pero me cuesta como verme, ¿sabes? Que claro, cuando yo me encuentro en esta situación, yo misma reflexiono, ¿no? Y pienso, vale, es que la obra emana una energía que tú no quieres que tenga y por eso le cambias el rumbo, o estás saliendo de tu área con otro tipo de expresión y cuando no la encuentras, o sea, cuando no te encuentras en base a tu yo pasado o vamos a Sí. decir actual, ¿no? Pues entonces es como, no, no, tengo que meterle color, tengo que meterle más color. Estoy confundida ahí, ¿no? Bueno, te voy a sacar del bucle facilísimo. Ya verás. Vamos a mirar la obra mientras te lo analizo. Ya verás, ¿eh? Y eso que no veo bien los colores, pero creo que es por mi ordenador. Y claro, esto pasa con todo lo artístico, ¿verdad? La cámara siempre no hace justicia. Pero te lo voy a sacar rapidísimo, ¿vale? Es que brilla, o sea, Brilla ya, no, no te preocupes. saca mucha, o sea, No la te pone muy bien. preocupes. Mira, las obras son fractales nuestros. Ya sea una formación que yo saque, que para mí es una obra porque es algo que creo de cero, ¿no? El que compone una canción, la artista que plasma en el lienzo,
las obras son fractales tuyos, Isa. Entonces, al ser un fractal tuyo, que es como una parte de ti depositada, porque tú al final eres el canal creativo, por lo tanto ya no es que sea tu obra, sino que todo tu cuerpo sirve como si fuese el wifi para lo que canalizamos, ¿sabes? Entonces ya tú canalizas pues al escritor le da por escribir, a ti por plasmar, ¿vale? Entonces no deja de ser un fractal de cada célula de tu ser. Hay una cosa en la obra que gírate un poco para que la vea, o sea, eso, así perfecto. Hay una cosa en la obra y es que ella, corríjame si me equivoco, pero ella está muy relajada yendo en un caballo que en sí mismo va rápido. Sí. Los caballos en el tarot, además se estudian precisamente porque son una energía de avance, de agilidad, de conquista rápida y sin embargo ella va relajada en la conquista, ¿vale? Tú tienes una dualidad, o sea, una guerra interior con esto sin que tú te estés dando cuenta, porque tú Mm, estás diciendo, ¿cómo ella puede ir tan relajada si va muy ya. rápido? Mm. Es algo que quizás tú no harías todavía. Entonces, se está manifestando en la obra un fractal tuyo, una parte de Isa que todavía no existe. Ya. Pero en algún momento, no sé si antes de acabarla, si no la has acabado todavía, o dentro de unas semanas, o cuando la obra vea la luz, tú empezarás ya a reconocerte en esta obra, que no eres solamente la mujer que va encima, que también eres el caballo y también Sí, eres la luz, ¿sabes? claro, claro. Entonces ahí sí, dime. Lo que tú piensas es que la velocidad de la escena debería estar sincronizada con la velocidad de... No, 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 no. Yo Ella puede pienso estar que la obra tranquila. está perfecta así, claro. Pero ¿por qué yo la veo perfecta? Porque yo soy una persona que va como ese caballo, pero suelo tener el sistema nervioso bastante tranquilo. O sea, a veces incluso no lo aparento, Sí. pero estoy muy tranquila en la velocidad, ¿sabes? Sin embargo, quizás tú todavía te estás adaptando a eso, ¿sabes? A no tener que pensar tanto las cosas, a decir, me subo en el caballo que va rápido, voy ágil, pero estoy tranquila. Ya, Porque hay una parte de Isa que ha asociado que ir muy deprisa es perder paz. Y esa mujer sabe que puede ir muy deprisa teniendo paz, porque esa mujer está cargada de paz, ya. ¿sabes? O sea, no es que haya una incoherencia en la obra, no la hay. Vale. Hay una Sí. incoherencia entre cómo Isa piensa Mm, en ella y lo que ha proyectado, mm. ¿sabes? Me Entonces, y gusta. esa incoherencia nos pasa como esa búsqueda de la coherencia, yo creo que es muy neptuniana, ¿sabes? Claro, en el mundo onírico de Neptuno todo es posible. Ahora, creo yo que todo es posible cuando lo plasmo, Ya, ¿sabes? sí. Entonces, tú cuando te invito a que cuando veas la obra digas, bueno, y le invito a la gente que vea este vídeo que nos cuente un poco lo que le evoca, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Porque, por ejemplo, a mí me encanta todo esto de que es una portadora de luz. Hay un libro, además, no lo tengo a mano, pero el otro día con Alejandro Lodi estuvimos hablándolo, que es de él, un libro que se llama El sanador herido, que es Quirón en la mitología, que es bueno, en la astrología, que es Mm, un centauro, que es mitad hombre, mitad caballo, y precisamente es un poco, astrológicamente, es el símbolo de a través de la herida sano, a través de la herida arrojo mucha luz, o sea, es un símbolo de llave del alma. Y yo cuando la estaba viendo, antes de que describieses, o sea, antes de que hablásemos de la obra, cuando hemos empezado el vídeo, yo veía la imagen y pensaba, tío, es muy quironiana, porque fíjate, es como portadora de luz, va en el caballo y se ve que el caballo va deprisa, que no hace falta que ella accione mucho, ya, ¿sabes? sí, sí. Yo creo que el mensaje de la mujer también es no esforzarse tanto para llevar la luz, ¿sabes? O Me sea, la gusta. propia fuerza del destino, que es el caballo, te lleva. No, sí, 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 es algo además que está muy en mí a día de hoy, ¿no? Pues algo que me digo a mí misma de estar tranquila y que van a pasar las cosas, ¿no?
y que siempre va a pasar algo y que simplemente que yo continúe mi camino enfocada, pero que pues eso, ni tenga prisa, ni, o sea, Exacto. que mueva mis fichas, obviamente, pero que deje pues que todo se vaya haciendo, ¿no? El Enfocado. problema es que pensamos que si pensamos que si queremos tener calma en nuestra vida, eh, y vamos lentitas, lentitas para el ego, ¿no? O sea, que vamos más tranquilas, no nos levantamos a las 5 de la mañana, no corremos, no tenemos el cortisol por las nubes, entonces las cosas no se acelerarán. Pero lo cierto es que el caballo representa que cuanto tú más relajada estás, más se aceleran las manifestaciones, una llamada inesperada, un trabajo inesperado, ¿sabes? Sí. Además, algo que quiero añadir a todo esto es que esta obra tiene el origen de la idea, surge de una carta del tarot, Ojo, porque yo andaba hace unos meses, pues en ese momento como un poco estancada creativamente de quiero pintar, pero no sé el qué, no sé qué tipo de proyectos crear, que me den motivación y una amiga mía me dijo... Isa, ¿qué tal si sacas cartas al azar y que las cartas pues te den una idea o ideas sí, de composición? Y entonces eso hice, saqué un número de cartas, no sé si fueron siete en total, porque me río mucho por los números claro, y nada, y entonces saqué 7 cartas e hice 7 bocetos basados en las cartas, pero en cuanto al tipo de significado que yo sacaba de las cartas, no claro, el significado literal de la literal. carta, es Ujú. decir, de los símbolos de la carta, ¿no? Sino yo hacia dónde quería llevar el significado, ¿no? Entonces, esos estudios se quedaron ahí en un cuaderno cerrados porque seguí con el bucle así un poco parado de creación. Y entonces los he rescatado, los he vuelto, ahora ya que he dicho hasta que hemos llegado y Sí, pinta todo lo que quieres pintar y entonces el primero que he rescatado de los bocetos ha sido este y viene pues de ahí. hija, tiene un pintón, ¿eh? Sí, sí, no, estoy muy contenta, estoy muy Tiene un contenta. pintón. Sí. Isa, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Aparte de que dejaremos aquí abajo en YouTube tu perfil de Instagram, o tu web también, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Pues a ver, así a nivel nacional, pues podríamos decir que, bueno, los que sois de Zaragoza o la gente de Zaragoza, hay una obra permanente exhibida, permanentemente exhibida Sí, en la Casa de la Mujer de Zaragoza. En cualquier momento la gente puede ir a verla allí, es una obra preciosa. sí, Luego en Barcelona, en el Museo MEAM, también tengo una obra allí expuesta de forma permanente. Y más allá de eso, pues tocaría venir a mi estudio, tanto, bueno, en Zaragoza de principalmente, Zaragoza. Sí, sí, sí. donde tengo ahí pues Sí. mi espacio y tengo obra expuesta. ¿Clases? ¿Das clases a todo tipo de Doy personas clase. o cuéntanos un poco? Sí, las clases que doy, doy a nivel presencial en Zaragoza, en mi estudio privado, y luego llevo también clases online, también privadas, es decir, de tú a tú, o también tengo un grupo maravilloso que es Insta Plus, que nos Es reunimos. una membresía, ¿no? Es una O suscripción. membresía, efectivamente, nos reunimos todos los miércoles, 2 horitas, y pues pinto, hablo de arte, comparto procesos. Qué bueno, Sí, es un rato súper, súper inspirador para todos, tanto para las personas que están allí como para mí, porque al final es algo recíproco que nos alimenta y todos estamos como con mucha ilusión de que lleguen los miércoles. qué guay. Sí, invito a todas las personas a que se unan porque Sí, es un momento, bueno, súper muy inspirador. especial. Qué Mm, guay, qué guay. Bueno, Isabel, hasta aquí hemos llegado, pero me quedaría mucho más rato hablando contigo porque siempre es un placer, ¿verdad? Hablamos Sí, poco, pero cuando hablamos nunca sí. paramos. Sí. Bueno, vamos hablando, y si te apetece otro día pasar por mi canal de YouTube, volvemos a quedar y a seguir hablando. Claro, cuando quieras. Yo encantada que hablar contigo es un placer. Un placer siempre. Bueno, Isa, cariño, un beso muy fuerte, y vamos hablando, ¿vale? Venga, Gracias chao, por este chao. ratico. Chao, Gracias. chao.